en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente. La doctora tiene un doctorado en ciencias, en inmunología con especialidad en diagnóstico en homeopatías malignas y en ciencia de datos, y tiene más de 10 años de experiencia en el estudio de enfermedades oncohematológicas. Durante su permanencia en el laboratorio de oncoinmunología, bajo la dirección de la doctora Pelayo, ha establecido proyectos enfocados en la evaluación del sistema inmune que acompaña al tumor y su remodelación por el microambiente tumoral. Mediante el uso de la citometría de flujo, ha desarrollado la inmunofenotipificación de leucemia, el mapeo de la diferenciación hematopoyética en estados de emergencia, así como los perfiles inmunológicos asociados a neoplasias hematológicas al debut y recaída. Adicionalmente, ha implementado plataformas multidimensionales para el análisis integral de los datos multiparamétricos que se obtienen y que se han acoplado a base de datos de predicción usando Machine Learning. Asimismo, durante la pandemia de COVID en México ha participado como colaboradora en diversos proyectos que involucran la estratificación de los pacientes en las diferentes etapas clínicas de COVID, de acuerdo a su competencia inmunológica, capacidad de establecer hematopoiesis de emergencia contra el virus y espectro clínico. Actualmente, la doctora es investigadora independiente. Su línea de investigación está enfocada en desentrañar la patobiología de la leucemia mieloide aguda infantil mediante el uso integral del ecosistema inmunotumoral. Cuando no está en el laboratorio, que es poco, le gusta el cuidado y protección animal, la acuarela, la lectura y los viajes. Bienvenida, doctora, y le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Marian. Una disculpa por los problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí. Como bien lo comenta la doctora Marion, mi nombre es Dalia Ramírez. Yo soy investigador asociado del Laboratorio de Oncoinmunología y Citómica del Cáncer Infantil, donde la PI es la doctora Rosana Pelayo, y desde hace algunos años, desde mi curso, desde la maestría, doctorado y un poco la especialidad, me he interesado mucho en las leucemias agudas, particularmente en el ecosistema inmunotumoral, hablando un poco de las células del sistema inmunológico y cómo estas células que acompañan al tumor son tan importantes para los pronósticos de los pacientes, ¿no? Entonces, esto ya atenta a cualquier comentario, ya sea en el chat o si levantan la mano. Les agradezco mucho estar acá. Y bueno, vamos a iniciar. Algo importante que tenemos que saber es que cada día mueren alrededor de 29 niños menores, 29.005 años. Estas estadísticas son especialmente alarmantes porque cuando hacemos el conteo por minuto nos damos cuenta que son 21 niños por minuto. Y esto es especialmente importante en países que están en vías de desarrollo. Las leucemias agudas, que son particularmente las enfermedades que aquejan a los niños, van a estratificarse o van a clasificarse de acuerdo al linaje que está afectando a la célula. Pero algo muy importante es que de acuerdo a cada uno, bueno, a las métricas internacionales, más de 160.000 nuevos casos de cáncer infantil son detectados al año y alrededor de 90.000 niños a causa de eso, ¿no? Y se calcula las actualizaciones de estos datos que 4.9 millones de niñas y niños, hablando de edad infantil, no tenemos el dato todavía de pacientes adolescentes, pero al menos en la edad de la infancia, 4.9 millones de estos pacientes mueren antes de cumplir los 5 años. Y esto es alarmantísimo porque nos habla de la salud de un país, ¿no? Y justo es en regiones de menores ingresos donde la oncología pediátrica constituye la principal causa de muerte.
Dentro de este rubro, como lo pueden ver acá en la gráfica de la derecha, voy a poner mi señalador. Dentro de este rubro, las leucemias agudas son las que constituyen la mayor proporción de todos los casos. Si subestratificamos a estos pacientes de acuerdo a la edad entre 0 y 4 años, 5 y 9 años, 10 a 14 años y 15 a 19 años, nos damos cuenta que los pacientes menores a 9 años son los que tienen una mayor proporción de leucemias, ya sea leucemias del linaje linfoide o leucemias del linaje mieloide. En este caso también vemos que a medida que van aumentando en edad los niños, niñas y adolescentes, se va disminuyendo un poco los casos de leucemia y van aumentando las enfermedades oncohematológicas de células maduras, particularmente los linfomas, que son las barras, bueno, perdón, es el estrato de color azul, y también los tumores del sistema nervioso central que aquejan desde los 0 a los 19 años. Y este comportamiento se ve muy similar en países de primer mundo. Sin embargo, cuando nos fijamos en la gráfica de la izquierda, que que es un heat map de todos los países del mundo, nos damos cuenta que una nueva métrica ha emergido. Y estos son los DAILYs, que son los días, perdón, son los años de vida perdidos asociados a muerte o a discapacidad. Y en este contexto vemos que distintos países del mundo van a estar coloreados de acuerdo a la cantidad de pacientes que tienen estos años de vida perdidos. Y México, para alarmarnos un poquito más, si es que estas cifras no los han alarmado previamente, México está en el quintil 5. Esto quiere decir que entre el 80 y el 100% de nuestros pacientes infantiles, niñas, niños y adolescentes, tienen años de vida perdidos. Actualmente se ha reconocido que hay 11.5 millones de años de vida perdidos, esto asociados a la discapacidad o a la muerte temprana. También se ha evidenciado que un niño puede llegar a perder hasta 70 años de vida y esto implica un costo sociocultural y económico muy alto para un país y sobre todo para países que están en vías de desarrollo. Es por eso que el cáncer infantil se ha posicionado como la sexta causa de la carga total de cáncer a nivel mundial y el 82% aproximadamente de estos años de vida años de vida perdidos asociados a muerte o a discapacidad ocurren en países de bajos y medianos ingresos, como es la mayor parte de Latinoamérica, que se sitúan en el quintil 3, 4 o 5, algunos países de África y también de Asia. Es por eso que en nuestro laboratorio se ha posicionado el cáncer infantil como una prioridad de estudio, pero no solamente en nuestro laboratorio, sino también como prioridad nacional. Dentro de la relevancia, algunos datos que me gustaría leerles o compartirles son estos, ¿no? El 51% de los casos de cáncer pediátrico en nuestro país son leucemias agudas y usualmente ocurren en niños que están en la edad escolar. Esto es muy importante porque empezamos a notar cómo desde las edades escolares estos niños que pueden ser propensos a algún tipo de cáncer, o en este caso la leucemia aguda, potencialmente pueden tener estos años de vida perdidos en edades muy tempranas. De los países que conforman la OCDE, México ha registrado consecutivamente durante los últimos 25 años el mayor número de casos de mortalidad por leucemia, particularmente en esta edad escolar. Y también la mortalidad a 5 años es entre el 30 y el 36%, que son cifras muy altas a comparación de Estados Unidos o Canadá, que reportan entre el 5 y el 10%. Y esto cabe resaltar que usando los mismos esquemas de tratamiento. ¿Qué llama la atención de esto? Pues justamente que los esquemas de tratamiento deben estar orientados a la población endémica que padece esta enfermedad, porque ya vimos que independientemente de el tipo de leucemia, si se utilizan los mismos quimioterapéuticos o los mismos esquemas de terapia, en los países de primer mundo, particularmente países de Europa Central, Estados Unidos, Canadá, tienen una mejor supervivencia libre de enfermedad, que es lo que se mide a partir de 5 años. En cambio, en nuestro país, esto no ocurre, ¿no?
Dentro de la relevancia regional, la exposición ambiental y estilo de vida, nos damos cuenta también que factores proinflamatorios como la obesidad son factores cooperantes para desencadenar los primeros hits o los primeros daños en estos precursores de la hematopoiesis que potencialmente pueden desencadenar una leucemia. La exposición a agentes químicos tóxicos en niños, particularmente los pesticidas, los petroquímicos y los solventes orgánicos, ya están ampliamente reportados, ¿no? Por eso es tan importante evaluar o tener estos semáforos epidemiológicos en las regiones de más alta toxicidad, que justamente se asocia al centro sur y al sureste, en algunos casos, de nuestro país, donde en la distribución porcentual de casos de leucemia linfoblástica aguda, que es la leucemia que tiene mayor prevalencia en nuestro país y en general en el mundo, nos damos cuenta que está más, tiene mayor predominio en los estados del centro o del sur del país. Y esto también se ve reflejado o se ve muy contrastante cuando vemos la supervivencia libre de enfermedad. Aquí nos damos cuenta que los estados que tienen mayor supervivencia, viéndolos en el heat map, son los estados del norte del país, donde curiosamente tienen una mayor, si lo podemos decir, un mayor seguimiento de pacientes, y también tiene que ver con el nivel económico de cada uno de estos estados. Es importante mencionarles, perdón, que la leucemia está asociado justamente a los accesos a los accesos, perdón, al sistema de salud, al índice económico. La pobreza es uno de los factores tan importantes que aquejan a nuestros niños, niñas, adolescentes de estos estados de la República, y obviamente su acceso de estas regiones que pueden estar muy alejados de los hospitales. Es por eso que en el laboratorio hemos tratado de identificar cuáles son estos posibles factores cooperantes desde la parte clínica, desde la parte citómica y también desde el conocimiento biomédico de esta enfermedad. Entonces, hablando ya de la leucemia, vamos a identificar que pues, la producción de las células del sistema sanguíneo, en general, todas las células que tenemos en la sangre, son producidas a partir de una célula troncal hematopoyética que va a residir en nichos muy específicos de la médula ósea. Estos nichos le van a proporcionar a estas células troncales y progenitoras hematopoyéticas las señales necesarias para que se puedan diferenciar hacia las células del linaje mieloide o hacia las células del linaje linfoide. Cuando algún daño se genera en estos precursores, la célula troncal de los progenitores muy primitivos, como los progenitores multipotentes o los progenitores ya sea mieloides o linfoides comunes, pues vamos a desarrollar una leucemia. Entonces, la reconstitución a lo largo de la vida del individuo se genera o se produce a partir de esta célula troncal hematopoyética. La producción incontrolada de estos precursores del linaje linfoide, vamos a hablar particularmente de la patobiología de la leucemia linfoblástica aguda, aunque les voy a dar algunos datos de la epidemiología de los distintos subtipos de las leucemias. Nos hemos dado cuenta que cuando hay una exacerbación de esta proliferación de los precursores hematopoyéticos, pues se va a generar una ocupación de la médula ósea que va a ser concomitante a la disminución de las células maduras, de las células linfoides y en algunos casos de las células mieloides, dependiendo del tipo de linaje. Es por eso que los pacientes que tienen leucemias agudas van a tener citopenias graves y una mala reconstitución del sistema inmunológico, provocando infecciones recurrentes. Y esto es muy importante porque lo que vemos en la clínica, bueno, lo que los médicos ven en la clínica, pues es justamente una inmunosupresión o una inmunodepresión muy, muy clara, asociada justamente a infecciones recurrentes que no van a ser controladas de manera normal como un donador sano, como un individuo inmunocompetente.
Entonces, algo importante a mencionar es que, si bien es cierto, en general todos los cánceres se estudian tomando en cuenta justamente al tumor, tomando en cuenta las características intrínsecas del tumor, es importante mencionar que la complejidad o nuestro entendimiento de la patobiología del cáncer ha avanzado sustancialmente, integrando nuevas estrategias experimentales y teóricas que nos llevan justamente a generar una red mucho más compleja de lo que es el cáncer. En este caso, pues obviamente estamos hablando de cánceres hematológicos, pero esta red compleja también explica mucho de los comportamientos de los tumores sólidos, ¿no? Perdón, de los tumores hematológicos, vamos a tener la contribución muy importante del macroambiente, particularmente el estilo de vida o estos factores externos como la dieta, la exposición a patógenos desde etapas muy tempranas, la exposición a tóxicos ambientales y obviamente todas las radiaciones a las que estamos expuestas de manera inherente, ¿no? También los factores microambientales, particularmente la comunicación extracelular, es muy importante porque sabemos que estos tumores son líquidos, ¿no? Estos tumores tienen como origen el tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, la comunicación extracelular es sumamente importante, particularmente hablando de las células estromales mesenquimales, que son las células que dan soporte a la hematopoiesis en los nichos medulares que les mencionaba en la diapositiva anterior. Las citocinas y obviamente estos pequeños toques de inflamación que, si bien es cierto, los pacientes con leucemia tienen infecciones recurrentes posteriores a esta inmunosupresión debida a esta citopenia, se ha descrito que hay pacientes que no tienen infecciones, pero que siguen teniendo un microambiente proinflamatorio. Y esto obviamente va a desencadenar mucho de la evolución de estos tipos de cáncer. Y por último, el origen celular. El origen celular aquí es sumamente importante porque hablamos de decisiones de linaje a partir de una célula troncal hematopoyética que va a dar lugar a los progenitores multipotentes y a su vez a cada uno de las ramas, tanto del linaje linfoide como del linaje linfoide. Es por eso que nuestro abordaje eh, tiene o lleva consigo justamente el diseño de estrategias ómicas, la proteómica, la metabolómica y toda el interactoma entre las células del sistema inmunológico, las células tumorales y también las células que componen el microambiente estromal mesenquimal. Y esto es importante para evaluar la identidad de poblaciones específicas por citometría de flujo, por citometría de masas y la generación de algoritmos de predicción a partir de todo este conocimiento. Entonces, en el laboratorio, lo que hemos tratado de identificar es esta triada, ¿no? Estos componentes tan importantes que tiene el tumor, el contexto inmunológico y microambiental, que es de lo que les voy a hablar específicamente en esta charla, y obviamente el entorno ambiental. Es por eso que nosotros hemos descrito la triada de la leucemia. ¿Por qué está tan arraigada la leucemia en nuestro país? Pues esto esto se propone a partir de la leucemogénesis tan estable, resultado de la interacción multidireccional y compleja entre las condiciones inflamatorias, el microambiente tumoral, que es muy importante y que juega papeles sumamente en favor del pronóstico bueno o malo de los pacientes, que es lo que vamos a dilucidar en unos momentos, y obviamente las células iniciadoras de la leucemia. En muchos tipos de cánceres, ustedes han escuchado que hay células troncales cancerosas. Estas células troncales cancerosas que generan el tumor, pero que también promueven toda esta heterogeneidad clonal. En la leucemia linfoblástica aguda no se ha descrito como tal una célula troncal cancerosa. A esta célula nosotros le llamamos células iniciadoras de la leucemia, porque, déjenme hacer un paréntesis, la leucemia linfoblástica aguda sigue un modelo estocástico, es decir, que cualquier progenitor del linaje linfoide tiene la capacidad de regenerar el tumor cuando hacemos trasplantes seriados.
Cosa diferente, por ejemplo, en la leucemia mieloide aguda o la leucemia mieloide crónica, en donde ya se ha identificado a una célula troncal cancerosa. En este caso, por eso es que las células iniciadoras de la leucemia no tienen un fenotipo particular y es por eso que la complejidad del sistema se ve aumentado, ¿no? Entonces, aquí en esta tirada de la leucemia vemos que este modelo hace que sea muy robusto la intercomunicación entre cada uno de los componentes, el sistema inmunológico y la inflamación por factores extrínsecos, pero también por factores intrínsecos, junto con el microambiente inmunotumoral y obviamente las células iniciadoras de la leucemia. Toda esta triada o estos componentes permiten justamente que la complejidad del sistema se vea aumentada. Y es por ello que nosotros estamos interesadísimos en evaluar cada uno de estos tres componentes, tanto el sistema inmunológico y la inflamación, el microambiente tumoral dado por estas células estromales mesenquimales, que son células de soporte en la médula ósea, y también las células iniciadoras de la leucemia. Y en nuestro último artículo que hemos publicado, apenas se publicó en este año, en inicios de este año, en enero de este año, hemos descrito una cohorte de 159 pacientes pediátricos entre 1 y 17 años, donde lo que más, algo que correlaciona muy bien con la literatura, aunque hay un dato muy importante en el caso de los adolescentes, es que hay distintos subtipos de leucemia, ¿no? La leucemia linfoblástica aguda, que suma entre el 40 y el 26%, y el 11.95%, casi el 80% que se replica en países de primer mundo. Es decir, la leucemia linfoblástica aguda es la leucemia con mayor frecuencia en nuestro país, seguido de la leucemia mieloide aguda. Y la leucemia mieloide aguda es una entidad muy importante a estudiar porque es la leucemia que tiene peor pronóstico. Actualmente se ha descrito que en otros países lo que se ha calculado es aproximadamente entre el 8 y el 10% de incidencia del total de las leucemias agudas. En México hemos descrito cerca del 17%, que es demasiado. Usualmente las leucemias mieloides aquejan a personas de mayor edad, particularmente adultos mayores, en el caso de la leucemia mieloide aguda y la leucemia mieloide crónica, o adultos jóvenes. Acá estamos hablando de pacientes muy pequeñitos, muy chiquitos. No hay mucha diferencia entre las mujeres y los hombres, y el grupo de edad que tiene mayor casos de leucemia, o lo que hemos reportado que tiene mayor frecuencia de tener una leucemia, son justamente los niños de 10 a 14 años, es decir, justamente la transición entre la edad infantil y la edad pediátrica. Cuando hacemos evaluación de cantidad de blastos, vemos que prácticamente no hay diferencia entre las leucemias del linaje B. En azul están las ProB, en azul clarito o en aqua están las leucemias ProB-PreB, y en color rosa están las leucemias PreB. ¿A qué nos referimos con leucemias ProB, ProB-PreB o PreB? Pues tiene que ver con el precursor que está dañado. Si el precursor es mucho más primitivo, vamos a clasificarlo como leucemia ProB, que ya tiene un fenotipo particular asociado a los marcadores CD34, CD10, CD19 y CD20. La leucemia ProB-PreB, nosotros como laboratorio hemos sido pioneros en subclasificar esta leucemia, porque curiosamente daña a precursores tanto de estadios ProB como a precursores PreB. Entonces es una transición entre las formas más inmaduras, cuando expresan CD34, a las formas un poco más diferenciadas de estos precursores linfoides, donde dejan de expresar CD34, que justamente es la leucemia PreB. La leucemia PreB es CD34 negativo, CD10 positivo o low, pero ya expresa marcadores muy claros de diferenciación madura, como CD19, CD20, las IgMs, que son parte del BCR, y también CD22, CD24, parte del complejo del BCR, ¿no?
Estas, si ustedes se dan cuenta, prácticamente tienen una cantidad muy alta de blastos en médula, o sea, cosa que no vemos en las mieloides. Las mieloides tienen una menor frecuencia de blastos en médula ósea. La expresión de CD34 y de marcador, perdón, de células del sistema inmunológico adaptativo como linfocitos B y linfocitos T, no hay una clara diferencia entre las leucemias del linaje B, pero sí, en el caso de las células B, hay una clara diferencia con las leucemias mieloides. Eso que nos indica, pues justamente que el contexto inmunológico es diferente entre las leucemias del linaje mieloide y las leucemias del linaje linfoide, como es lo esperado. En el caso de los monocitos y de los neutrófilos no vemos diferencias significativas, pero que existen porque nosotros ya demostramos que hay una subclasificación dentro de estas leucemias. Y en el caso de las células NK, que son muy importantes, dado su participación en la inmunovigilancia tumoral, también vemos una ligera diferencia entre la leucemia pro-B y la leucemia pro-B-pre-B. Cuando vemos la expresión de marcadores, esto es en el tumor, vemos la expresión de marcadores aberrantes, muy claros, como CD66C, por ejemplo, que es un marcador que está presente en los granulocitos y que se expresa de manera muy importante en las leucemias pro-B y pro-B-pre-B, no así en las pre-B. Marcadores también aberrantes como CD33, CD123, CD13, que si bien es cierto no tiene una diferencia significativa, sí se observa una tendencia, y también CD15. Obviamente todos estos marcadores, algunos de estos marcadores ya están asociados con algunas mutaciones o, bueno, translocaciones cromosómicas, particularmente CD66C, que la expresión de CD66C se asocia aproximadamente en un 2% de pacientes, de 2 al 3%, con la translocación PCR-ABL, ¿no? Entonces, aquí vemos que el inmunofenotipo es súper importante para justamente dictaminar cuál pudiera ser la estrategia molecular con la que pudiéramos estratificar a los pacientes. Ahora, al debut de la enfermedad, y esta gráfica es muy importante, al debut de la enfermedad vamos a tener una hematopoiesis leucémica muy importante, que es justamente algo que llama la atención en la parte clínica, porque tenemos una muy alta cantidad de precursores primitivos arrestados en un estadio de diferenciación y que se expanden de manera incontrolada, lo que justamente sirve para diagnosticar a las leucemias. Pero al debut también es muy importante mencionar que tenemos una hematopoiesis normal y una vigilancia antitumoral muy disminuida, que a medida que se va induciendo a la remisión, es decir, se da la terapia, esta hematopoiesis normal y vigilancia antitumoral se robustece o se regeneran, mientras que la hematopoiesis leucémica tiene se elimina o incluso llega por debajo del 0.01%, que es algo importante en la clínica para estratificar a los pacientes en riesgo intermedio y en riesgo alto, o incluso en riesgo muy alto. En general, se ha descrito que el 20% de los pacientes sufren recaídas. Sin embargo, en México esa cifra no es la que estima la recaída de nuestros pacientes. En México tenemos más del 30%, entre el 30 y el 40% que recaen. Y es aquí justamente donde el microambiente o justamente las células estromales mesenquimales juegan papeles importantes, porque son completamente diferentes a cómo debutó el paciente. Y aquí también justamente va a ser muy importante evaluar el contexto inmunológico, porque es lo que nos va a permitir determinar cómo es que se regeneró el tumor, si es por la selección clonal a partir de la quimioterapia, que es muy seguro, o por la disminución muy importante de la vigilancia antitumoral. Y es aquí justamente donde clínicamente se ve la mala respuesta a esteroides, la cuenta leucocitaria, la edad y la enfermedad medible residual. La enfermedad medible residual es una evaluación del laboratorio donde se determina la cantidad de células la cantidad de células tumorales que han resistido o que se mantienen después de la terapia. Y es un factor clínico muy importante porque nos permite evaluar a los pacientes
pacientes o estratificar a los pacientes de acuerdo a lo que les comentaba, a riesgo bajo, riesgo estándar o riesgo habitual y alto riesgo cuando la cantidad de blastos después de la terapia supera, por ejemplo, el 1%. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es justamente identificar cuáles son estos perfiles que tienen estos pacientes a partir del contexto inmunológico, de las características intrínsecas del tumor y también del microambiente tumoral, particularmente de las células estromales mesenquimales. Y lo que hemos identificado es justamente a partir de herramientas de inteligencia artificial o bueno, de herramientas no supervisadas de análisis o de este tipo de enfoque de datos, hemos identificado 8 subtipos de leucemias, ¿no? Bueno, perdón, 8 clústeres a partir de todos los subtipos de leucemias, donde tenemos a la leucemia mieloide aguda, tenemos a la neoplasia de células, neoplasia blástica de células dendríticas plasmacitoides, que es una neoplasia muy agresiva, la EMPAL, que es leucemia aguda de fenotipo mixto, a las leucemias del linaje B y a las leucemias del linaje T. Cuando hicimos el análisis de todos estos subtipos de leucemias, nos dimos cuenta que efectivamente la leucemia mieloide aguda tiene un riesgo relativo mayor de tener una detectabilidad en la enfermedad medible residual. Esto es, al debut de la enfermedad nosotros estábamos identificando y corroborando que la leucemia mieloide aguda es una enfermedad de muy mal pronóstico porque tiene mayor probabilidad de tener estas clonas residuales, estas clonas tumorales residuales después del tratamiento. Y veíamos algo muy importante, que las leucemias, por ejemplo, de subtipo ProB, tenían una tendencia a tener mayor riesgo relativo, aunque no es significativo. Cuando subestratificábamos por edad, veíamos que los pacientes de 10 a 14 años eran los que tenían mayor probabilidad de tener estos blastos residuales. Y cuando hacíamos la combinación de, de subtipo de leucemia con la edad, veíamos justamente que la leucemia ProB era la de pacientes entre 10 y 18 años, es decir, los adolescentes con leucemia ProB tenían hasta 6 veces más de tener una detectabilidad de esta enfermedad medible residual. Cuando nosotros evaluamos a estos 8 clústeres que se identificaban a partir de algoritmos no supervisados, nos dimos cuenta que efectivamente, por ejemplo, la leucemia mieloide se clusterizaba muy bien, las leucemias pre-B, que son estos puntitos morados, y el grupo 8, por ejemplo, tenía una mezcla de distintos subtipos de leucemia. Esto tiene que ver con las características al debut, es decir, los marcadores que utilizábamos para hacer el screening de leucemias, la edad y también el sexo, si era femenino o masculino. Bueno, pero algo muy importante es que las leucemias ProB, que son están en color azul más fuerte, y las leucemias ProB pre-B, que están en color azul más clarito, nos dimos cuenta que de hecho, se dividían perfectamente en 3 clústeres, el clúster 5, 6 y 7. Dentro del clúster 5 tenemos a leucemias ProB y leucemias ProB pre-B, igual que en el clúster 7, leucemias ProB y leucemias ProB pre-B. Pero estos clústeres estaban completamente distantes. Eso quería decir que el comportamiento biológico de esta leucemia, independientemente del fenotipo, era diferente. Y cuando hacíamos el riesgo relativo de estos 8 clústeres, nos dábamos cuenta, lo primero, que el clúster 5, el clúster 7, que son los de mayor interés porque tenían justamente, estaban contrarios en las posiciones de este algoritmo, tenían claras diferencias en el comportamiento del riesgo relativo para encontrar enfermedad medible residual. Mientras que el clúster 7 parecía un clúster de menos riesgo, el clúster 5 tenía, o en el clúster 5 se encontraban los pacientes que tenían una mayor probabilidad de tener enfermedad medible residual. Y bueno, en el clúster 2, ya lo habíamos verificado desde acá, son las leucemias mieloides agudas que tenían mayor riesgo, ¿no? Entonces, esto identificaba justamente a dos comportamientos completamente diferentes de leucemias ProB. Tanto las leucemias ProB como las leucemias ProB del clúster 5 y del clúster 7.
Y cuando hicimos el análisis de correlación, veíamos que los perfiles fenotípicos eran únicos, es decir, el clúster 5, que está acá, el clúster 6 y el clúster 7, tenían asociaciones positivas o negativas entre las distintas variables que nosotros evaluábamos. Cuando hicimos un análisis de componentes principales, que se los muestro en el inciso A, veíamos que el peso de estas variables era diferente entre estos perfiles únicos. ¿Esto qué nos daba a entender? Pues justamente que independientemente del fenotipo ProB y ProB-PreB, que es con el que se diagnostican a los pacientes, el comportamiento biológico era diferente. Y era diferente por muchas de las características que les voy a mencionar ahorita. Particularmente la edad era algo que identificaba perfectamente bien a los pacientes. A mayor edad, mayor riesgo de enfermedad medible residual y también se clusterizaban en el clúster 5 o en el grupo 5. Mientras que el clúster 7 se ve muy chiquito, pero estaban los pacientes de menor edad, ¿no? Y hay que recordar que los pacientes entre 1 y 10 años se consideran, al menos por edad, un factor clínico de riesgo habitual. Había diferencias, por ejemplo, en la cantidad de células NK, en la cantidad de células B. El clúster 7 tenía mayor cantidad de células B. La expresión de CD34 era prácticamente la misma entre el clúster 5 y el clúster 7, pero sí había menor cantidad de monocitos en el clúster 7, que es el clúster de menor riesgo, y también había mm, eh, ligeramente menor cantidad de neutrófilos. Y entonces justamente veíamos que las correlaciones o la heterogeneidad de estos subtipos biológicos de leucemias del linaje B estaba asociada también a la cantidad de células inmunológicas que acompañaban al tumor. Y es por eso que hicimos un análisis de la heterogeneidad clonal del tumor, pero también de la heterogeneidad que veíamos en en las células linfoides, que está en color morado, ¿sí? Y en color negro, perdón, en color azul, los neutrófilos o los granulocitos, ¿no? Y entonces veíamos que la heterogeneidad clonal y también la heterogeneidad en las subpoblaciones de células inmunológicas correlacionaba justamente con estos subtipos de leucemia. Las leucemias ProB, las leucemias ProB-PreB y las leucemias PreB, que si ustedes se fijan en el panel superior, vemos que las leucemias PreB son las más diferentes. Hay mayor similitud entre la leucemia ProB y la leucemia ProB-PreB que entre la leucemia PreB. Y adicional a esto, veíamos también que la expresión aberrante, por ejemplo, del marcador CD66 también estaba particularmente asociada a las leucemias ProB. Por eso es que veíamos nosotros desde el clúster, desde la clusterización a partir del UMAP, que el clúster 5 y el clúster 7 se separaban muy importantemente por distintas variables, ¿no? Ahora, hablando justamente, y esto correlaciona muy bien con la parte del componente estromal, veíamos, bueno, esto ya lo había descrito el doctor Juan Carlos Malandrán desde 2021, que hay distintos nichos en la médula ósea de estos pacientes leucémicos. Y estos distintos nichos están asociados particularmente a un estado proinflamatorio. Y esto lo demostró por RNA-seq, donde veía que muchas moléculas proinflamatorias se sobreregulaban en el nicho inflamatorio, pero también muchas moléculas asociadas a puntos de control inmunológico estaban sobreexpresadas en un nicho que le llamamos el nicho inmunosupresor, ¿no? Entonces, aquí teníamos el hallazgo justamente de la presencia de dos nichos particulares. El nicho inflamatorio, que no necesariamente tiene que ser el nicho de peor pronóstico, y el nicho inmunosupresor o el nicho SLIC. Entonces, estos nichos el nicho SLIC es el nicho en el que las células iniciadoras de la leucemia potencialmente pueden parecer invisibles a el sistema inmunológico por la presencia particularmente de IDO1, PDL1, galectina 9, mientras que el nicho inflamatorio o el nicho ILE era un nicho que estaba predominantemente expresado por moléculas proinflamatorias que justamente era lo que promovía
potencialmente la proliferación de estos precursores. Y esto también lo notamos, voy a hacer un zoom aquí, si puedo, sí, en los clústeres. En el clúster 7, por ejemplo, veíamos mayor expresión de CXL11 en las células estromales mesenquimales, mientras que veíamos menor expresión de CXL12. Estas quimiosinas son muy importantes porque permiten la interacción entre el precursor o el blasto y las células estromales mesenquimales. Cuando el precursor se separa de estas células estromales mesenquimales, esta separación induce la proliferación exacerbada de estos precursores y potencialmente la malignidad, ¿no? Entonces, veíamos que, como bien lo había demostrado el doctor Juan Carlos Balantán en el 2021, también en estos pacientes entre los clústeres 5 y 7 tenían diferencias en su microambiente estromal mesenquimal, particularmente una mayor producción de IDO1 y de CD39, que CD39, como ustedes recordarán, es una molécula que está asociada a la inmunosupresión. Y bueno, ya casi para terminar, acá, algo en lo que estábamos nosotros involucrados era obviamente en la evaluación de las células NK. ¿Por qué las células NK? Porque, creo que esta me faltó, porque las células NK se ven profundamente disminuidas en las leucemias agudas, particularmente en las leucemias linfoblásticas agudas, donde veíamos que a medida que los pacientes iban progresando en su enfermedad, las células NK no se robustecían como los neutrófilos o las células B, por ejemplo, ¿no? Las células NK mantenían esta disminución muy exacerbada y que se asociaba particularmente a estados donde se encontraba la enfermedad medible residual, la MRD, ¿no? Esta detectabilidad o esta positividad para la enfermedad medible residual. Entonces, nuestro interés fue evaluar cómo estaba el estado inmunológico de manera general, todos los subtipos de células inmunológicas, pero también las células NK. Y algo que habíamos demostrado en el 2019 fue que desde estadios muy tempranos de la generación de las células NK, había una ineficacia de los precursores para la generación de células NK. Y esto se explica seguramente por la gran ocupación que tiene la médula ósea de producir estos blastos y el secuestro de nichos también, pero también la baja producción de factores y de citocinas que promueven la linfopoiesis, ya sea de células BT o de células NK. Sin embargo, adicional a esto, a esta disminución tan exacerbada que veíamos, también habíamos descrito que las poquísimas células NK que veíamos en las leucemias linfoblásticas agudas tenían o expresaban un marcador que se llama CRTAM. CRTAM es una molécula de adhesión que permite la interacción homotípica o heterotípica. Pero algo muy particular de esta subpoblación de células CD56 positivas, CRTAM positivas, CD3 negativas, es que expresaban IL-10. Y recuerden que IL-10 es una citocina conceptualmente que está asociada a estados de antiinflamación, ¿no? Entonces, estas células NK que expresaban CRTAM producían mucha más interleucina 10 que una célula que no expresaba CRTAM. Y adicional a ello, cuando evaluamos la citotoxicidad de estas células a partir de el contacto con células K562, nos dimos cuenta que las células NK provenientes de los pacientes con leucemia no eliminaban eficientemente a estas células tumorales, ¿no? Entonces veíamos que estas células estaban como agotadas. Este agotamiento es un estado disfuncional de las células inmunológicas, que ya se ha descrito particularmente en las células TCD8, pero también en las células NK se ha descrito en cáncer de páncreas, cáncer colorectal, de mama o leucemia linfocítica crónica. Cuando lo evaluamos en los pacientes, nos dimos cuenta efectivamente que este agotamiento estaba asociado a la disminución de receptores activadores como los NKP30 y NKP46 y también a la producción de TGF-beta. Y entonces,
perdón, nos dábamos cuenta que este estado disfuncional promovía, pues obviamente, estados o pronósticos desfavorables para los pacientes. No solamente en las NK reguladoras, que son CD56 high, sino también en las CD56 low o las células NK citotóxicas. Ahora bien, ¿cómo se inducía este agotamiento? ¿Cómo es que estas células NK que se producían, aunque en bajísima medida en los pacientes con leucemia, tenían estos estados disfuncionales? Pues era a partir justamente del estroma, de este estroma de los pacientes con leucemia. Este estroma, como bien les había comentado, son células que permiten, son células de la médula ósea que permiten el contacto directo con los precursores y ellos regulan la diferenciación hematopoyética junto con otra gran cantidad de células inmunológicas y no inmunológicas de la médula ósea. Pero el estroma es muy importante porque el estroma permite que que el precursor esté unido al estroma, permite que vaya migrando hacia los distintos nichos sin despegarse para la diferenciación completa hacia células maduras. Cuando nosotros pusimos estroma de pacientes con leucemia y pusimos a células NK provenientes de donadores sanos, veíamos que este contacto a corto plazo, es decir, 12 horas, o un contacto a largo plazo, 120 horas, inducía la regulación a la alta de moléculas asociadas, por ejemplo, al agotamiento celular, como TGF-beta, moléculas también de control inmunológico como PD-1 y PDL-1, lo que generaba justamente este agotamiento celular. Es decir, el agotamiento celular era inducido por el propio microambiente estromal mesenquimal. Sin embargo, algo importante es que había dos tipos de estromas. Un estroma que potenciaba estos estados de agotamiento, pero había estromas activadores, es decir, estromas que no promovían el estado de agotamiento de estas células NK, lo que obviamente era que empataba perfectamente con lo que comentaba el doctor Juan Carlos Balandrán, la presencia de dos nichos, el nicho inflamatorio y potencialmente el nicho inmunosupresor. Y bueno, ya haciendo un seguimiento no solamente del debut, sino también de la enfermedad medible residual, la primera o la segunda, la enfermedad medible residual, permítanme decirles, la enfermedad medible residual, dependiendo del protocolo, puede hacerse en distintos días después de iniciada la terapia. Lo que sí es importante es evaluar que la carga tumoral baje lo más posible en la inducción a la remisión para una posterior mantenimiento o consolidación y dar de alta al paciente, ¿no? Entonces, en el laboratorio nos llegan muchos pacientes que ya están en su seguimiento y el seguimiento se hace a partir de la evaluación de la primera o segunda o tercera o cuarta. De hecho, son 7 tiempos para evaluar la enfermedad medible residual. ¿Qué garantiza eso? Pues que la terapia sea efectiva y que la clona no se robustezca, ¿no? Entonces, haciendo una evaluación de de las enfermedades medibles residuales que vemos del lado izquierdo, el diagnóstico, la primera enfermedad medible residual detectable y la segunda enfermedad medible residual detectable, vemos también que los perfiles de activación de las células NK, de las células NK-T y de las células T es completamente dinámico, mientras que al debut hay mucho CIARTA, a medida que va avanzando el seguimiento, perdón, conecté mi computadora, el seguimiento de este paciente, vemos que la molécula, por ejemplo, de CIARTA va disminuyendo. Sin embargo, se va regulando al alta moléculas de control inmunológico como PD-1, PDL-1, se va generando, por ejemplo, TGF-beta. TGF-beta se evaluó también en todas las células inmunológicas, pero algo muy importante es que en la segunda enfermedad medible residual aparece CTLA-4. Y CTLA-4, ustedes bien lo conocerán, CTLA-4 junto con PD-1, PDL-1,
son moléculas de control inmunológico que ya se dan como posibles blancos terapéuticos, ¿no? Entonces, en las leucemias no se ha descrito esto, eso es lo que estamos tratando nosotros de determinar cómo está el estado inmunológico desde el debut hasta todo el seguimiento del paciente cuando se recupera, que en algunos pacientes hemos visto recuperación, o incluso en pacientes que han fallecido o que recaen. Y algo que vemos particularmente en estos plots, perdón, en estos TISNIs, cuando evaluamos CRTAM, PD1, PDL1, CTLA4, vemos dos clústeres, ¿no? Las células NK, o bueno, células CD56 positivas, que son las citotóxicas, y en menor medida, por ejemplo, las reguladoras, ¿no? Entre CD56 high y CD56 low. Cuando vemos a estas células CD56, esto es un donador sano, las vemos en un paciente con leucemia pre-B, la medible residual que no es detectable, que es de buen pronóstico, o en la recaída, vemos muy importantemente cómo estas moléculas como CRTAM, que es una molécula de adhesión, PD1 y PDL1 se regulan a la alta, y esto es muy importante porque nos habla justamente de la disfuncionalidad de las células inmunológicas, particularmente de las células NK. Y bueno, junto con esto, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es acoplar cada una de estas medidas o cuantificaciones de las células inmunológicas, también tomando en cuenta la parte clínica de los pacientes y también la parte microambiental. ¿Para qué? Pues para hacer modelos de predicción con toda esta información para determinar cuáles son los riesgos de los pacientes y obviamente los pronósticos asociados a todo el estado inmunológico, las características intrínsecas del tumor y obviamente la parte heredofamiliar. Como conclusiones de este pequeño trabajo que les he tratado de explicar, pues es justamente la descripción del ecosistema integrado de la leucemia Pro-B con características tumorales especiales, particularmente la expresión aberrante de antígenos mieloides como CD33, CD13 y CD66, que se expande a expensas de la diferenciación hematopoyética normal. ¿Por qué? Pues porque vemos una disminución muy drástica, particularmente en la leucemia Pro-B, de células del sistema inmunológico. Y también que se acompaña de un contexto microambiental potencialmente supresor por la expresión de galectina, AIDO1, CD39, y lo que nos lleva a esto es justamente a evaluar, a seguir evaluando de una manera más profunda cuáles son las señales y factores macroambientales que inducen este fenotipo, que es particularmente observado en adolescentes o en niños mayores de 10 años, ¿no? Les agradezco muchísimo por su atención. Yo estoy abierta a cualquier pregunta o comentario. Les presento al grupo. La verdad es que este trabajo ha sido llevado a cabo por la contribución de cada una de las personas que ustedes ven aquí, particularmente a la doctora Pelayo, que ha sido visionaria de estos modelos tan complejos y cómo la integración de múltiples factores nos va a llevar pues a mejores modelos de predicción, a cada uno de los hospitales que nos ha apoyado con el envío de muestras. Y bueno, les dejo aquí las redes sociales que tenemos. La verdad, estamos haciendo un trabajo muy importante también en divulgación, no solamente de la inmunología, sino también de la oncohematología. Y pues les agradezco mucho. Aquí algunas imágenes de lo que hacemos en divulgación, que los niños están ávidos de aprender de su enfermedad y por eso trabajamos día a día. Muchas gracias. Muy bien, doctora Dalia Ramírez, gracias. Interesante todo lo que nos presenta. Y si tenemos preguntas, parece que no han escrito en el chat, pero si quiere alguien tomar la palabra, adelante. Sí, tenemos una pregunta de Marión, que bueno, no sé si Marión directamente quieres tú realizársela a la doctora.
Gracias, pues primero felicitarte y felicitar a todo el equipo, es muy interesante y no es mi tema. Y sí, sigue así, porque si la leucemia infantil es algo, eh, pues en el país en particular, no sé por qué, no sé si tiene algo genético o porque la contaminación ambiental es más fuerte aquí, no sé, pero bueno, es algo muy fuerte aquí. Sí, mi pregunta era sobre justamente saber si estos hallazgos para subclasificar eran, se podían extender fuera de México o si tiene que ver con la población aquí. Gracias, doctora. La verdad es que es una gran pregunta. Nosotros estamos muy interesados en determinar, o en general, la doctora Pelayo fue una de los grandes entregables que tenemos para el laboratorio el laboratorio de citómica del cáncer infantil, es crear el Atlas de la leucemia mexicana, porque nuestros pacientes tienen comportamientos muy diferentes a lo que se reporta en el mundo. Comportamientos particularmente la asociación de marcadores aberrantes, lo que hace que las leucemias sean más agresivas también, pero también la falta de respuesta al tratamiento. Entonces, este tipo de análisis que son integrativos entre distintos componentes, los queremos hacer particularmente en nuestra población para justamente atender la problemática que es la identificación de los factores cooperantes para el desarrollo de la leucemia y también los posibles blancos terapéuticos en el futuro. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, ¿alguien más que quiera? Yo tengo una Doctora pregunta. Portales, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, doctora Uruez, adelante. Claro. Silvia Correa, de San Luis Potosí. Hola, mucho gusto. Sí, Bueno, adelante. yo soy hematóloga pediatra y quisiera preguntar, cuando finaliza el tratamiento de los niños con leucemia, si se ha estudiado las condiciones del microambiente en ese momento. Muchas veces pedimos enfermedad mínima residual al final del tratamiento y nos reportan positivo y no sé cómo se puede eso diferenciar de las hematogonias que no son células leucémicas, sino que son parte de la recuperación del sistema o del ambiente de la médula ósea ya en Muchas gracias, doctora. La verdad es que es un gusto escuchar a una hematóloga pediatra. Nosotros trabajamos muy cercanamente con los hematólogos pediatras porque son pieza fundamental en el conocimiento de la patobiología. Su pregunta es súper relevante porque en el laboratorio estamos interesados en mapear toda la leucemia desde el debut hasta la recaída. No solamente el tumor, no solamente evaluar las características que definen al tumor como los marcadores o obviamente la cantidad de células precursoras malignas que vemos, sino también el microambiente inmunotumoral. Y en este microambiente vemos las células del sistema inmunológico desde que se diagnosticó hasta que recayó, y también las células estromales mesenquimales, desde el debut hasta la recaída. ¿Para qué? Pues para justamente evaluar cuál es la contribución de cada uno de estos componentes en nuestra triada leucémica, que era lo que veíamos. Ahora, atendiendo su pregunta, las hematogonias, como bien lo comenta, son células precursoras normales, son células precursoras que se están regenerando de la hematopoiesis normal. Entonces, ¿cómo los distinguimos nosotros? La verdad es que a veces llega a ser un poco retador, pero ya tenemos marcadores específicos que expresan las células blásticas, como CD73, CD304, la expresión asíncrona de CD34 y CD10, CD20, que nos ayuda a identificar perfectamente si se trata de una hematogonia o de un precursor hematopoyético linfoide normal, de un tumor o de un blasto tumoral. Entonces, desde la parte citométrica ya lo tenemos bien identificado.
lo que vamos a hacer y lo que una de las estudiantes del laboratorio, Gaby Zamora, está haciendo también, es evaluar por citometría de masas toda la parte inmunológica, el tumor y también el estroma para determinar cuáles son estos posibles perfiles que vamos a encontrar. Muy bien, parece que Muy interesante. sí. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Hola, muy buenas tardes. Gracias por su presentación, doctora Dalia, muy interesante. Mm, Respecto a lo que quería comentarles, si ustedes están considerando también subclasificar o subagrupar a los pacientes, pero no solamente teniendo en cuenta los aspectos inmunológicos, sino también correlacionando las diferentes variantes que tiene el tratamiento del paciente, porque dependiendo también diferentes características, pues pueden estar tomando diferentes tipos de tratamientos, dosis, y con eso pues también generar, así como ahorita lo vi, bastante bonito, pues diferentes subgrupos. Entonces me gustaría saber si ustedes están considerando hacer también este tipo de análisis, de clustering, etcétera, y pues buscar correlaciones entre pues los diferentes inmunofenotipos. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias, Rolando. La verdad es que es una pregunta bien importante porque en nuestro país y con la diversidad que tenemos en cada uno de los estados, la verdad es que puede llegar a ser un poco complicado armonizar el tratamiento porque los tratamientos dependen de los protocolos que se siguen. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es, por ejemplo, muchos de los pacientes que te muestro acá, pero también en Secretaría de Salud siguen el protocolo St. Jude. Entonces, en el protocolo St. Jude ya tienen determinado, hay algunas modificaciones que les hacen, es cierto, pero ya tienen determinado el tratamiento que se les va a dar y también el tiempo en el que se va a tomar la médula ósea para la enfermedad medible residual. Entonces, claramente es muy probable que encontremos diferencias de acuerdo al tratamiento que se sigue, por eso es una variable que tenemos en nuestra base de datos. Ahorita tenemos bases de datos con alrededor, o bueno, con más de 1000 variables entre la citometría de flujo, la citometría de masas, las características clínicas del paciente y toda la parte inmunológica, tumoral y microambiental. Entonces, todo eso lo que queremos hacer es meterlo a una base de datos para hacer este tipo de modelos. Subestratificarlo seguramente también nos va a ayudar de acuerdo al tipo de tratamiento que están teniendo y seguramente nos va a dar luz para determinar cuáles son los posibles hallazgos de acuerdo a el tipo de quimioterapéutico que se está administrando. Ahora es importante mencionar también que va a depender del subtipo de leucemia. Si es una leucemia que tiene también características mieloides, pues se harán modificaciones al tratamiento. Por eso es tan importante que integremos toda esta información y generemos un modelo de predicción. ¿Cuál es el objetivo de generar este modelo de predicción? Es hacer medicina de precisión. Ya no basta con decir el paciente tiene leucemia B, ahora es qué tipo de leucemia y cuál es el subtipo específico, ya tomando en cuenta la parte inmunotumoral, de leucemia que tiene para determinar cuáles son los posibles blancos terapéuticos a tomar en cuenta. Doctora, gracias, doctora Dalia. Doctora Eva, si quiere, podemos leer algo en el chat y le damos la palabra a Fernando, otra del chat y le damos la palabra a Oresti. Sí, tenemos una pregunta que la realiza Daniel Zavala, que agradece por la presentación y por la excelente información. Y su duda es si se han encontrado diferencias en los perfiles descritos y o en la expresión de moléculas estudiadas, categorizando a los pacientes en recién diagnóstico y los pacientes que se encuentran en tratamiento. Muchas gracias, doctora. Sí, Daniel, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es justo lo que estamos haciendo. Nosotros queremos mapear, te digo, desde el debut hasta la recaída en caso de que la hubiera o en el caso de recuperación o en el caso del fallecimiento. Entonces, lo que queremos hacer es evaluar el perfil al debut, que seguramente
y te lo puedo, o sea, te lo aseguro con tanta vehemencia porque ya lo hemos descrito, el perfil al debut es diferente al de la enfermedad medible residual o estos pacientes que están en tratamiento. ¿Por qué? Pues porque la contribución del blasto baja tanto, menor incluso a 0.1. O sea, de hecho, para identificar que un paciente tiene una enfermedad medible residual detectable es 0.01% de células tumorales en toda la mezcla tan heterogénea de la médula ósea. Entonces, la contribución del tumor es tan baja que seguramente no hay una remodelación tan importante como lo vemos al debut. Entonces, al final lo que queremos hacer es justamente este mapeo en el tiempo desde el debut hasta la recaída. Muy bien, doctora Dalia. Adelante, Fernando. Toma la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bonita plática, doctora Ramírez. Soy Fernando Flores en la Universidad de Chicago y también trabajo con cosas cáncer, pediatric cáncer, pero en neuroblastoma. Entonces, mi pregunta va más bien por si, en- aunque no es el objetivo de tu investigación, pero si hay algo que tengan pensado o conozcas algo de las CAR T-cells y si tiene sentido hacerlo en el cáncer, en tumores líquidos como la leucemia, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, ya se ha descrito en la aplicación de CAR T-cells en leucemias linfoblásticas agudas y leucemias mieloides agudas. De hecho, estas CAR T-cell van a ir justamente dirigidas, o el receptor quimérico de esta célula T va a ir dirigido contra CD20 o CD19, que es el marcador que expresan estos blastos leucémicos, ¿no? Entonces, ya hay en en Estados Unidos, por ejemplo, ya es es una realidad el uso de las CAR T-cells y de las NK CAR cells para las enfermedades hematológicas. Acá en México te puedo dar el dato, por ejemplo, que el Hospital Universitario de Nuevo León ya está haciendo las CAR T-cells. Entonces, estas CAR T-cells tienen aplicabilidad 100% a las enfermedades oncohematológicas de los pacientes pediátricos. Y la verdad es que les va muy bien a estos pacientes porque tienen mejores respuestas y también muchas menos efectos secundarios. Gracias. Gracias a ti. Leemos otra pregunta del chat. Sí, Sí, Miguel Ernesto Martínez dice: buenas tardes, gracias por la plática. ¿Se sabe si estos perfiles de marcadores aberrantes y nichos microambientales son diferentes en los pacientes del norte del país con los de la región centro-sur del país? Esa es una gran pregunta, Miguel. Y al momento no te puedo contestar claramente porque diferentes son, porque las leucemias del norte son diferentes a las del sureste, no solamente en las características tumorales, sino también en las características inmunológicas. Pero la cuestión de los marcadores aberrantes como CD33, CD123, CD66C, CD9, CD117, sí se ha observado que hay diferencias entre los distintos estados del país. Ahorita, estos pacientes que yo te estoy mostrando son pacientes de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. ¿Por qué Oaxaca, Puebla y Tlaxcala? Porque son los estados, junto con Guerrero y Chiapas y Tabasco, que tienen una mayor incidencia de leucemia. Por eso es que el programa piloto con el que se inició el Laboratorio de Citómica del Cáncer Infantil, al cual les invito muy cordialmente acá en Atlixco, en Puebla, inició con estos 3 estados. ¿Cuál es la perspectiva? Pues obviamente caracterizar a todo el país. Ahorita lo que recibimos, obviamente, son de estos estados con los que contamos para hacer todo el análisis inmunológico y microambiental y de la estrategia OncoCrean, que es una estrategia que permite el diagnóstico a la derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Solamente tenemos la evaluación del tumor. Todavía no tenemos toda esta demás evaluación que está en perspectiva y con la cual vamos a dar cobertura a los perfiles del norte
y del sur, que es nuestro sueño. Sí, muy bien. Muchas gracias. La doctora Uresti, ¿está por aquí? ¿Preguntar? Adelante, doctora Uresti. Las preguntas que me dejaron hasta el último. Ya las hicieron, pero bueno, voy a tratar de a ver si me puedes complementar, por favor. Pero felicidades por tu ponencia, bastante educativa y muy interesante. Respecto a los clústeres, en cómo se agrupan estas células, me imagino que obviamente que son diferentes, ya no tanto aquí en México, sino poblaciones de otros países, y si eso influye en que el tratamiento falle a lo mejor en este tipo de poblaciones y en las otras. No, esa es mi primera pregunta. Sí. Es una pregunta muy importante que hemos tratado nosotros de dar respuesta. Porque primero, los clústeres de células van a ser completamente heterogéneos, incluso entre el mismo paciente, dependiendo si es debut, si es seguimiento, si es recaída o si el paciente, esperemos, tenga una remisión completa de la enfermedad. Y cuando hacemos la comparación entre distintos estados, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, que es lo que tenemos ahorita, pues vemos también diferencias claras. Esto atiende claramente a la exposición macroambiental, que es una de las características en donde nosotros hipotetizamos que hay mayor contribución al microambiente proinflamatorio que va a estar de manera muy permanente, activando al sistema inmunohematológico para generar o promover más mutaciones y desencadenar una leucemia, ¿no? Entonces, sí, seguramente algo tiene que ver entre la heterogeneidad, no solamente intrapacientes, sino también entre las distintas poblaciones de nuestras regiones. Y no lo hemos hecho, por ejemplo, con otros pacientes de fuera de México, porque las colaboraciones que tenemos hasta el momento son colaboraciones que se enfocan, por ejemplo, en la parte inmunológica o en la parte microambiental, pero no hay estudios que correlacionen estos tres componentes, que es la parte microambiental, la parte clínica, la parte del tumor, y tratar de generar este tipo de perfiles. ¿Qué creemos nosotros? Pues que los perfiles, no va a existir un solo perfil, van a existir un montón de perfiles, porque los pacientes son muy heterogéneos entre estas regiones que les he tratado de explicar, ¿no? Entonces, seguramente estos perfiles van a ser diferentes, pero eso justo nos lleva a la medicina de precisión, a identificar y superidentificar a estos pacientes, a los pacientes de buen pronóstico, a los pacientes de mal pronóstico. A los pacientes de buen pronóstico ya no inducirles o aumentarles la quimioterapia, y a los pacientes de mal pronóstico, que no solamente por edad pueden ser clasificados o por la enfermedad medible residual, sino por todo este contexto subyacente que tienen. Ok, sí, gracias. ¿Puedo hacer una más rápidamente? Sí. Sí, Respecto adelante, a la... ya dar por concluido, pero adelante, doctora. Gracias, no me tardo. Las células, comentabas que las células troncales en las leucemias linfoblásticas no se habían identificado como tal, a diferencia de otro tipo de leucemias. ¿No han abordado el hecho de a lo mejor estudiar el estado metabólico, la capacidad glicolítica, y que eso pudiera identificar muy probablemente o acercarse más a identificar ese tipo de células? Claro que sí, o sea, la verdad es que me encanta, nosotros también ya estamos abordando la parte metabólica, no tanto la parte de glucosa, porque en eso he de comentarles, no somos expertos, pero sí hemos estado evaluando el metabolismo a través de las especies reactivas de oxígeno y cómo estas especies reactivas de oxígeno pueden inducir inflamación y cómo la inflamación impacta en el nicho que tienen ahí cerquita y cómo de manera bidireccional este nicho regresa el mensaje generando más inflamación. Entonces, ya estamos evaluando especies reactivas de oxígeno, no solamente que seguramente vamos a encontrar perfiles muy heterogéneos, asumiendo la heterogeneidad clonal, y también lo estamos evaluando en las células estromales mesenquimales. Sí, muchas gracias por el comentario, la verdad es que es relevantísimo. Muy bien. Nos escribió ahorita Víctor David una última.
para agradecerle a la doctora Dalia. ¿Cómo podría correlacionar los fenotipos de la leucemia linfoblástica aguda y microambientales con las alteraciones genéticas y cromosómicas? ¿Proyectan realizar estudios de este tipo? Muchas gracias, doctora. Gracias, David. La verdad es que es una gran pregunta y es un gran acercamiento el que tú haces. Totalmente estamos en miras de empezar a hacer la parte molecular. Algo que les tengo que comentar es que las leucemias se diagnostican a partir de la semiología, o bueno, la parte de signología, sintomatología, que ve el médico, ve el clínico, con signos y síntomas que se comparte con muchas cosas. Entonces, para descartar o confirmar la leucemia, se tiene que hacer un aspirado de médula ósea. Y el aspirado de médula ósea implica justamente que se tome de los huesos largos o de las crestas ilíacas de los pacientes y después, mediante citometría de flujo, se observa que exceda el 20% de blastos, estas células tumorales, y asincronismos madurativos, bloqueos en los estadios de maduración y obviamente la expansión. Así es como se diagnostica. La biología molecular es sumamente importante, sumamente importante. Es junto con la citometría de flujo y la morfología y la signología lo que se debe de hacer para diagnosticar a un paciente. Sin embargo, hacer biología molecular de los pacientes es sumamente caro. Y si regresamos a nuestra gráfica de la leucemia está asociada a estados donde el índice económico es muy bajo, pues hacer biología molecular puede complicar mucho el tiempo de diagnóstico. Por eso es que aquí no lo mostramos y obviamente es sumamente importante. No lo mostramos porque no todos los pacientes tienen biología molecular. Entonces, lo que está haciendo el Laboratorio de Citómica del Cáncer Infantil acá bajo la conducción de la doctora Pelayo, es justamente empezar a hacer análisis de las traslocaciones más clásicas. ¿Para qué? Pues para generar otro conjunto de variables que nos van a indicar la parte genética de estos pacientes. Si va a haber correlación, seguramente va a haber correlación porque ya se han descrito muchos marcadores aberrantes que están asociados a estas traslocaciones, pero de manera integrativa seguramente vamos a encontrar hallazgos muy prometedores. Entonces, vamos para allá. Esperemos que en pocos meses ya tengamos estandarizada la parte molecular en el laboratorio. Muy bien, pues le agradecemos a la doctora Dalia Ramírez todo su tiempo para estar aquí con nosotros y responder a todas estas preguntas que todas fueron, yo creo que aportaron, ¿verdad? Desde hacer la pregunta y la respuesta que usted nos dio, pues contribuye a tratar de esclarecer toda esta información del microambiente tumoral en la leucemia. Pues Muchas gracias, doctora. como dice Marion, ahí está la manita de aplauso por pues por aceptar la invitación a presentar su trabajo en estos seminarios de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Al contrario, muchas gracias a ustedes y mira, yo como inmunóloga con el corazón abierto para que ustedes puedan conocer un poco del trabajo que hacemos y obviamente también invitarles al Laboratorio de Citómica del Cáncer Infantil con los citómetros de flujo, el citómetro de masas y colaborar lo más posible para la atención a esta población tan vulnerable. Bien, pues muchas gracias. Doctora Ivonne, si quiere, no tiene sonido, ahí está ya. Perdón, pues sí, muchas felicidades. Fue realmente muy interesante y pues tiene unos sentimientos encontrados al final de todo esto, ¿no? Es muy grato ver el empeño que ponen ustedes en estudiar esto y muy triste ver la razón por la cual lo están estudiando.